Buenas tardes y vamos a comenzar con una clase, la segunda clase de metodología de la investigación 2. Habíamos mencionado algunas características de lo que era la investigación cuantitativa y ahora lo que vamos a hacer es profundizar más aún esas características. Con respecto a la posición personal del investigador, la posición del investigador frente a su objeto de estudio es imparcial. ¿Sí? El investigador lo que hace es dejar de lado lo que son sus valores, sus creencias y utiliza procedimientos rigurosos. Es imparcial esa posición, no se siente involucrado en ese objeto de estudio. Con respecto a la interacción entre el investigador y el fenómeno, es similar a lo que decíamos anteriormente. Es distante, es separado, no integra, no interactúa el investigador con ese objeto de estudio. ¿Cómo es el planteamiento del problema de la investigación cuantitativa? Delimitado, es acotado, es estructurado, es muy poco flexible. ¿Cómo es el uso de la teoría dentro de la investigación cuantitativa? La teoría se utiliza para justamente ajustar sus postulados a ese mundo empírico, es decir, para tener un respaldo teórico a todas las experiencias que él va a ir realizando en su mundo de experiencia. La teoría se genera a partir de comparar las investigaciones previas con los resultados que se obtenga de ese estudio. La literatura representa un papel crucial, guía toda la investigación, incluso lo que me va a permitir esa lectura de la literatura, esa búsqueda de bibliografía, me va a permitir obtener variables, hipótesis, diseños y otras etapas del proceso. Me va a permitir, tener una idea para poder manejar dentro de mi trabajo de investigación. El investigador hace una revisión de la literatura, principalmente para buscar justamente esto, lo que les decía anteriormente, variables significativas que puedan ser medidas. ¿Cómo van a ser las hipótesis? Las hipótesis se van a probar. Estas se establecen para aceptarlas o, por supuesto, rechazarlas. Eso depende después del resultado del estudio, del trabajo de investigación. Los diseños de investigación. Bueno, los diseños de investigación son estructurados, están predeterminados y esto ustedes lo han visto en metodología 1. Los diseños son descriptivos, explicativos y correlacionales. Y eso depende del trabajo de cada uno de los investigadores. La muestra siempre es mayor porque lo que se pretende en una investigación cuantitativa es generalizar los resultados del estudio. La recolección de datos se va a basar en instrumentos estandarizados, siempre y cuando sean confiables. Es uniforme para todos los casos, los datos se obtienen por observación, por medición y documentación de mediciones. Bien, ¿cuál es la finalidad del análisis de los datos? Es justamente describir las variables y explicar sus cambios y sus movimientos. ¿Cómo son las características de ese análisis de los datos? Es sistemático, utilización intensiva de la estadística de los números basadas en variables, impersonal y posterior a la recolección de datos. La forma de los datos para analizar. Los datos son representaciones en forma de números. Siempre acuérdense que estamos dentro de lo que es la investigación cuantitativa. Que analizados estadísticamente. Es decir, que estos datos son analizados estadísticamente. El análisis se inicia con la idea, sea investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, siempre se inicia con una idea preconcebida, basada en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos,
estos se transforman en una matriz de datos, ¿sí? Se organizan esos datos recolectados. Lo que hace el investigador luego es organizarlos, ¿sí? Presentar los datos en una matriz, que ya les voy a explicar más adelante lo que es una matriz de datos. La presentación de los resultados. Pueden ser en tablas, pueden ser en diagramas, son modelos estadísticos. Eso depende de la mejor forma en que el investigador lo quiera presentar a esos datos. ¿Cómo se originan? Eso serían, digamos, lo que acabamos de decir, son las características de la investigación cuantitativa. Ahora vamos a ver cómo se originan las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma. Es lo que decíamos, todo tipo de investigación, sea cuanti, quali o mixta, comienzan siempre por una idea. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. La idea constituye el primer acercamiento a la realidad objetiva que había de investigar. Existe una gran variedad de fuentes que generan esas ideas. Desde que yo puedo leer un libro, de lo que quizás yo puedo estar viendo una película romántica, puedo estar leyendo un libro científico. Esas fuentes me pueden dar una idea para investigar. ¿Y cómo surge? Porque desconozco, hay un vacío de conocimiento y por lo tanto me produce una curiosidad buscar sus causas, buscar sus consecuencias, qué es lo que influye en esa problemática, ¿sí? Esa problemática de la cual me motiva investigar. Es decir, que si yo veo una película romántica o veo un diario o veo una revista científica, no es que uno tenga más importancia que otro. Todos tienen importancia. ¿Dónde estaría lo interesante? Es cómo se plantea ese problema, que sea algo novedoso y no sea tan, digamos, investigado. Es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de las investigaciones anteriores.